Profesor Miguel Maguiño, compañeros, compañeras, amigos y amigas, reciban un saludo cordial de parte de mi grupo que estamos conformados por mi compañero Remberto, Víctor, Cecilio y mi persona. Somos estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola de la Facultad de Educación. Nosotros estamos cursando el tercer siglo. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema que es la educación sexual en los niños de primaria, por lo cual va a empezar mi compañero Remberto. Compañeras y compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante, la educación sexual en los niños de primaria. ¿Cómo explicar a los niños sobre la sexualidad? En primer lugar, debemos dar a conocer cuán diferente somos los seres humanos. Físicamente, somos hombres y mujeres. Algunos nos diferenciamos en nuestros colores de piel, algunos en tamaños, pero sobre todo somos personas únicas. Pero hay algo que tenemos en común, somos gente, personas, por lo mismo que necesitamos el respeto de cada uno y sonreír sin importar las diferencias. Físicamente nos dividimos en dos grupos. Por un lado están las mujeres y por el otro los hombres. Los hombres tienen algo que se llama pene y las mujeres vagina. El pene del hombre, debajo del pene del hombre se encuentran dos bolsitas llamadas testículos. Dentro de ellas se encuentran pequeñas células llamadas espermatozoides. En el caso de la mujer, se encuentran también al interior de su cuerpo se encuentran dos bolsitas llamadas ovarios. Dentro de los ovarios se encuentran pequeñas células llamadas óvulos. Más abajo, conectando mediante tubitos, más abajo encontramos otra bolsita más grande, que es útero, el que conecta al exterior de la vagina. Las personas, cuando son adultas y se tienen cariño, estos hacen el acto sexual en completa privacidad. En medio de besos, abrazos y caricias, el pene del hombre se pone duro y se introduce a la vagina de la mujer. En ello, el pene expulsa un líquido llamado espermatozoide. El espermatozoide viaja por la vagina, por todos estos tubitos llamados trompas falopias, hasta encontrarse con el óvulo. Y dentro del óvulo solo ingresa un espermatozoide y posteriormente se va formando un bebé. Termino diciéndoles que la sexualidad forma parte de nosotros. Por ello, debemos cuidarnos para vivir bien y saludable. Continuando con la exposición, voy a darles a conocer un poco más sobre educar con lo que somos y quiénes han de educar la sexualidad de los niños. Como decía mi compañero Remberto, la sexualidad de la primaria es importante dar un concepto sobre lo que es a los niños, ya que a la larga que van creciendo, ellos se van preguntando sobre su sexualidad. Educar con lo que somos, ¿a qué se refiere? Un docente, para explicar sobre la sexualidad, primero debe conocer su sexualidad, al igual que los padres de familia. Cuando explicamos sobre la sexualidad, uno debe ser natural. Cuando el niño pregunta, ellos deben responder la verdad y no decirles que, por ejemplo, a los niños les traen las palomas o las cigüeñas. Y también hablar sobre ese tema es un poco incómodo, genera miedos, un poco de molestia. Entonces, una persona cuando los niños, los jóvenes le preguntan, se siente incómodo, por lo que no debe ser así. Voy a contar una pequeña historia. Un padre de familia no tiene una buena relación con su hijo, pero quería hablarle sobre la sexualidad. Como no tiene una buena relación,
no puede cómo empezar una conversación con su hijo, por lo que él opta por comprarle un libro de sexualidad y al regalarle a su hijo él se queda callado, no sabe qué hacer. Y entonces poco a poco el padre le responde a las preguntas que le hace a su hijo. Ahora, ¿quiénes han de educar la sexualidad de los niños y niñas? En este caso muchos dicen que solo los docentes deben educar, deben hablar de ese tema. Y por otro lado los padres dicen que ese tema no se puede hablar en las escuelas. Pero es algo incorrecto que los padres digan que no se hable, ya que al hablar de la sexualidad no tiene nada de malo. Sobre todo que cuando los niños se están preguntando y están en esa etapa de preguntar cosas sobre el tema. Normalmente las profesoras tienen más cariño con los niños y sobre todo ellas deberían hablarle a las niñas para que ellas les entiendan. Y se dice también que los profesores deben hablarle a los niños, ya que son hombres y se entienden. Pero es algo incorrecto también porque tanto las profesoras y los profesores deben hablar del tema con los niños. Y los padres también dicen que los niños vienen de las cigüeñas o que les traen las palomas, cosa que los niños, como son inocentes, le creen y entonces cuando crecen se van dando cuenta que no es así. Y para evitar las mentiras, uno debe decirles lo que es la verdad. Continuando con la exposición, mi persona les dará a conocer, hablar sobre la sexualidad. Dentro de ello tenemos deseos y ensoñaciones. En esta etapa es normal para un niño soñar, como el famoso decir, sueños húmedos. Es normal para un niño, o los deseos del sexo contrario. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, cuando en clases un niño o el papá está leyendo un periódico, muchas veces en el periódico suele salir una mujer semidesnuda, entonces el niño ve a la chica, pero no tiene esa curiosidad de preguntar. Entonces el niño, manoseando sus genitales, empieza a sentir un deseo, pero como el niño es inocente, llega la noche, descansa, y es ahí donde empieza la ensoñación. O sea, sueña que está masturbándose y el niño despierta y la cama está húmeda. Entonces el niño se pregunta ¿por qué? En esto podemos ver la segunda, crear un clima de confianza. En este caso, el niño tiene que tener una estrecha relación o una gran confianza con el padre o el adulto con quien va a crecer el niño. Por ejemplo, cuando el niño va a querer contar sus inquietudes y el padre es comprensivo, podrá expresarse libremente y podrá contar sus necesidades o deseos sexuales. Pero en otro caso, por ejemplo, no es decir lo mismo cuando el niño cuenta a su papá que le gusta un compañero o compañera de clases y el papá se ríe, le prohíbe sus juegos o le castiga o se burla de él o de la niña. Entonces es ahí donde el niño empieza a perder la gran confianza de su papá y nunca más lo volverá a obtener por esa causa. Estimular, proponer e informar. En este caso, el padre debe empezar la conversación. Por ejemplo, hay una gran pregunta que todos los padres se hacen o los adultos. ¿Es necesario que nosotros, los padres o los adultos, empecemos a decirles a nuestros hijos sobre este tema o necesitamos esperar a que ellos nos pregunten sobre su sexualidad? En este caso, nosotros tenemos que empezar sobre este tema que es la sexualidad. Porque si un padre no empieza a hablar a su hijo, el niño piensa que a su papá simplemente no le importa y no le da importancia a su hijo. Pero el niño de averiguar sí averiguará sobre su sexualidad con el tiempo, pero no estará tan seguro como un adulto que le explique paso a paso y le dé ejemplos. Sus amigos le podrán contar, la sexualidad es así, nuestro cuerpo es así, somos hombres, mujeres, todo, pero no va a estar tan seguro el niño. El cuerpo. En este caso, el cuerpo tenemos varias partes. Curiosidad por otros cuerpos. Un niño a esta edad, entre los 5, 6, 7 años, tiene esa necesidad de poder explorar otros cuerpos. O sea, tiene esa imaginación de ver cómo son el cuerpo contrario. Por ejemplo, en mi caso, yo sería un niño y
quisiera saber cómo es de una mujer, si tiene, porque por ejemplo yo cuando sea un niño no voy a saber si la mujer tiene vagina o senos, porque a esa edad la mujer también no tiene los senos desarrollados. Entonces el niño tiene esa curiosidad de poder explorar su cuerpo contrario. Coquetería y seducción. En este caso, para un niño es algo muy normal, porque el niño siente seducción de la otra persona, sea mujer o varón. Pero ellos sienten seducción o coquetería, pero no con una mala intención, porque son niños y aún no tienen esas malas intenciones como un adulto, por ejemplo, piensa otras cosas. Para ellos eso es algo normal, como un juego. El autoplacer. En este caso, el niño desde que nace ya siente varios tipos de placeres en todo su cuerpo. Uno de los más principales es, por ejemplo, cuando la mujer o el niño empieza a manosear sus partes genitales. Es ahí donde siente un placer agradable, algo distinto a lo que una cosquilla o un cariño de papá o mamá. La menstruación. Hoy en día, en estos tiempos, en las niñas es cada vez más frecuente que se da la menstruación a una temprana edad, entre los 10, 11 y 12 años. Y la niña, si no tiene una gran confianza con sus padres, o más que nada con la mamá, tiende a asustarse o hasta llegar a una trauma psicológica, porque de la nada salga sangre de la parte íntima, se asustan. Bueno, continuando con la exposición, mi persona les dará a conocer sobre dos subtítulos muy importantes, que la primera es Amigas y Amigos y la segunda es Sentimientos amorosos. Amigos y amigas. Como ustedes saben, hoy en día es difícil de conseguir buenos amigos. Y para poder tener buenos amigos o para ser amigos de alguien, nosotros debemos hacer conocer nuestras cualidades hacia otras personas. Y dentro de amigos y amigas encontramos amigos buenos y tanto amigos malos. Los amigos buenos son aquellos amigos que se ponen en lugar de ti y tratan de ayudarte y tratan de sobresalir las dificultades que se presentan. Y los amigos malos son aquellos amigos que te guían a mal camino, ya sea consumiendo drogas o bebiendo bebidas alcohólicas. Los sentimientos amorosos son aquellas atracciones de una persona hacia otra persona. Este normalmente se da entre varón y mujer y mayormente la atracción fuerte es en la etapa adolescencia, en donde los adolescentes a veces llegan a tener relaciones sexuales sin cuidarse. Por ello muchas de las señoritas llegan a tener embarazos no deseados y por muchas ocasiones llegan a abortar por falta de información de los profesores y de sus padres de familia. Y para prevenir todo esto, nosotros como futuros docentes debemos informarle a nuestros alumnos, debemos dar clases de educación sexual para que no cometan en la etapa adolescencia. Bien, para terminar, podemos afirmar que la educación sexual es muy fundamental durante esta etapa de los niños, ya que a falta de esta información, muchos niños sufren problemas psicológicos, sociales y cognitivos a muy temprana edad. Bueno, eso sería todo de nuestro video. Espero que les guste y espero que les sirva en algo. Muchas gracias.